Ahí ya estamos en comunicación, nos dice Martín, con Cecilia Quirós, para inaugurar el segmento internacional. Ella está en la ciudad de Tacna, Perú, y bueno, queríamos conversar con Cecilia del Perú, del que no te hablan. Hola, buenas tardes, Cecilia, ¿me escuchás? Sí, sí, Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, gracias por la comunicación. Eh, Comentaba que, bueno, hay un Perú del que no hablan mucho los grandes medios. En Argentina en estos días hemos tenido una arremetida de mostrar a Perú como un país ejemplar, que pese a toda la crisis que tiene, sobre todo política, ha emitido un bono para endeudarse a 100 años. Argentina lo hizo con Macri hace no mucho tiempo, pero a una tasa del 4%, mientras el Estado argentino hoy, si saca un crédito en el exterior, tiene que pagar un 16% en sus bonos. Esto, bueno, la derecha lo muestra como el éxito del país neoliberal, pese a los problemas que tiene Perú, y en el caso de Argentina es el costo de ser un país populista. Una lectura del otro lado, bueno, nos muestra que más que el costo de ser populista es un saqueo deliberado del capital financiero. Pero en ese marco, te queríamos preguntar, Cecilia, que hay otra Perú, que es la de la lucha de clases, la de los trabajadores que cuestionan aspectos de ese modelo económico extractivista. ¿Nos podés contar sobre estas últimas huelgas de trabajadores y sobre todo de los rurales en Perú? Sí, claro, efectivamente. También desde la derecha se intentaba hacer creer aquí que con la asunción de Sagasti en la presidencia no había más luchas, y son los trabajadores del campo, los trabajadores rurales, trabajadores de las agroexportadoras, empresas pertenecientes a las familias más importantes del país y también a multinacionales de la agroexportación, los que salen la semana pasada y empiezan a movilizarse, a tomar la Panamericana Sur. 3 días después de haber tomado la Panamericana Sur, los trabajadores en La Libertad toman la Panamericana Norte, y entonces las vías más importantes de tránsito hacia Lima y del país están tomadas por trabajadores. Esto es algo inédito, porque no suelen haber este tipo de movilizaciones, ¿no? De manifestaciones con tomas de las carreteras más importantes, como es la Panamericana Sur y la Panamericana Norte. Esto vuelve a poner nuevamente, una vez más, que la crisis no se ha cerrado, que hay una crisis que no solamente es política, que es económica, que es social, que tiene que ver con la precariedad del trabajo, y con una serie de medidas que favorecen a que las grandes empresas contraten en las condiciones que contratan a estos trabajadores, que, si bien es cierto, inició en los 90, pero básicamente en el tema de los trabajadores agrarios fue el gobierno de Vizcarra, de la mano desde el Congreso de mayoría fujimorista, los que prorrogaron esta ley que permite el trabajo muy, muy precario en el campo hasta el 2031. Entonces, frente a todo esto, es que salen los trabajadores a movilizarse, y han logrado, producto de su lucha, que el Congreso derogue la ley de promoción agraria, que es una ley que no solamente tiene aspectos que, eh, que abordan el tema laboral o las condiciones de trabajo, sino que también tienen aspectos de exoneraciones tributarias, y eso es lo que más les preocupa a los grandes empresarios, que hoy se ponga a discutir todas las posibilidades y las facilidades que tenían para no pagar impuestos, y obviamente incrementar notablemente sus ganancias, ¿no? Si bien es cierto, la ley se ha derogado, los trabajadores quieren tener un salario diario equivalente a 70 soles, que es un promedio de $20 diario, y además estar en planilla en estas agroexportadoras, además que se les dé los equipos necesarios para realizar sus labores. Entonces, frente a estas exigencias, no hay aún una respuesta, ¿no? Entonces, porque el gobierno ha salido a decir que él respeta la decisión del Congreso de haber derogado,
pero que hay que ver cómo seguimos promoviendo la agroexportación. Y cuando hablan de promover la agroexportación, están hablando de dar facilidades, tanto tributarias y de flexibilidad laboral para los trabajadores en estas grandes empresas. Además, no es la única lucha, como tú lo decías, también hay luchas de los trabajadores mineros, que en ese contexto de tomar la Panamericana Sur, Norte, los trabajadores mineros de La Oroya tomaron la carretera central. Obviamente esta toma duró muy pocas horas porque fue brutalmente reprimida por la policía. Bueno, en la lucha en La Oroya viene de mucha anterioridad. Son como 11 años de lucha porque la empresa está cerrada y en este momento los trabajadores están pidiendo la adjudicación de la empresa a ellos, ¿no? Que es una forma de control obrero, pero que sin embargo la empresa administradora, la empresa concursal que hoy tiene la administración del complejo metalúrgico, se opone, dice que no, porque los trabajadores no tienen los fondos suficientes para pagar las deudas que tiene esta empresa acumulada, ¿no? Entonces, sin duda es una lucha también que se va a desarrollar, pero tampoco son las únicas, hay muchas más. En Lima están luchando los trabajadores de AG, que es una multinacional de bebidas, que mandó a cese colectivo a 141 obreros. Producto de la lucha, la semana pasada, el Ministerio de Trabajo desestimó esta medida, ordenó que los repongan, pero la empresa se niega a reponerlos, y ante lo cual los trabajadores están todos los días movilizándose y luchando, tanto en Lima como en Chiclayo. Además que los trabajadores de salud, que son tercerizados, y hay otra modalidad de contrato que es el contrato CAS, vienen luchando por la eliminación también de la tercerización y del régimen CAS en el sector salud. Producto de su lucha lograron que el Congreso apruebe una ley que elimina y que facilita que se nombren. Sin embargo, el Ejecutivo de Vizcarra observó esta norma, lo ha enviado al Tribunal Constitucional para que finalmente sean ellos los que opinen. Entonces los trabajadores están luchando para que el Tribunal Constitucional falle de manera favorable a ellos, o que Sagasti retire esa denuncia que ha hecho el Ejecutivo ante el TC, y finalmente ellos pasen a ser trabajadores estables, trabajadores nombrados, porque tienen salarios muy, muy inferiores a los de un trabajador de salud nombrado, y con obviamente muchísimos menos derechos, y que además están sujetos a que se les tiene que renovar el contrato cada 3, cada 6 o cada año. Y así pueden pasarse desde un año hasta 10 o 15 años en muchos casos sin lograr ser contratados. O sea, los trabajadores de salud son trabajadores del Estado. Aquí el Estado es uno de los principales lugares donde se terceriza el trabajo, entonces lo cual es tremendamente complicado para la situación de los trabajadores, pero nos parece importante que estén desarrollando esa lucha, ¿no? Sí, esto que decías del panorama que das, la verdad que contrasta mucho con la información que se muestra siempre de un país que, pese a que ha tenido, como vos decías al principio, una crisis política muy grande, que terminó hace semanas nomás con un presidente, y nombraron de urgencia a un presidente interino que es Sagasti. Está ese contraste permanente, ¿no? De ocultar, o por lo menos soslayar, toda esta continuidad de acciones de trabajadores que están peleando por lo que consideran y es justo, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, frente a todas estas olas de movilizaciones, los grandes medios de comunicación, de la mano de las fuerzas represivas, empiezan a decir que quienes están detrás de estas movilizaciones podrían ser dirigentes o organizaciones vinculadas a lo que fue Sendero Luminoso, lo cual es totalmente falso, porque detrás de las movilizaciones de los trabajadores del campo no hay ninguna organización política, no está la burocracia sindical tampoco.
¿no? Entonces, lo que hacen con esto es pretender legitimar y meter temor en la población, porque aquí el conflicto interno dejó más de 70.000 muertos. Entonces, a lo cual apela la policía a un mecanismo que aquí se ha denominado el terruqueo, ¿no? Las opiniones, las voces que están por fuera de lo que hoy los medios de comunicación consideran lo adecuado, eres fácilmente etiquetado como terrorista, como apología o ser apología del terrorismo, de lo que fue Sendero Luminoso. Entonces es un escenario muy, muy complicado, y que además quien expresa esto políticamente es el fujimorismo. Keiko Fujimori, ante las movilizaciones que se daban de los trabajadores del campo en Ica en La Libertad, salió con un spot a pretender decir que quienes están detrás que hay como una vuelta a esa izquierda que se levantó en armas, ¿no? Entonces, lo cual es totalmente falso, y hay que rechazar ese intento que hay desde los medios de comunicación y desde los partidos de la ultraderecha de pretender hacer creer que todos los que se movilizan tienen vínculos o tienen algo que ver con estas organizaciones, cuando no es así. Eso evidentemente no es así, pero sin embargo lo hacen para pretender deslegitimar las justas movilizaciones de los trabajadores y de todos los sectores populares que hoy empiezan a movilizarse. En estos momentos también hay un paro de productores de papas, de campesinos totalmente afectados por la pandemia, y que desde el Estado, desde el gobierno, no hay ningún plan de contingencia, ni siquiera para comprarles sus productos. Entonces hay muchas luchas en curso. Ceci, acá Nati López te va a hacer una pregunta. Hola Ceci, ¿cómo te va? Bueno, yo te quería preguntar, considerando, ¿no?, todo eso que venís mencionando, estas acciones y las luchas que viene dando la clase trabajadora en Perú, si se las puede, ¿no?, considerar como parte de los cambios en los sectores de masas que se están dando en la región, que comenzaron, ¿no?, que comenzaron a ganar las calles contra los gobiernos, como pasó en Chile o en Ecuador, ¿no? ¿Se las puede considerar como parte de eso? ¿Qué pensás vos? Sí, sin duda, ¿no? Ha impactado positivamente aquí en la subjetividad de las enormes movilizaciones que se han dado en Ecuador, en Chile, también en Bolivia contra el golpe, ¿no? Si bien es cierto, no hay una dirección política hacia dónde se dirijan todas estas movilizaciones que hoy dan, pero es un muy buen inicio, ¿no? Son expresiones de lucha que están por fuera de la burocracia sindical, por fuera de los viejos partidos de la izquierda estalinista, maoísta, y que tienen mucha combatividad, ¿no? Entonces eso es positivo, eso se muestra como un ejemplo, producto de las movilizaciones que tiraron al gobierno ilegítimo de Merino. Como decía, los sectores de la derecha y los medios de comunicación creían que se cerraba ese ciclo, que no había más movilizaciones, que nos quedamos todos tranquilos esperando hasta abril del 2021, que es cuando son las elecciones generales, pero eso no ha ocurrido. Pocos días después vienen las movilizaciones tan fuertes de los trabajadores del campo, y logran una victoria parcial a hacer que se derogue esta ley, lo cual va mostrando también que es posible conquistar reivindicaciones muy puntuales a partir de la lucha, ¿no? Entonces eso es un claro ejemplo, y de eso obviamente los grandes medios de comunicación, los partidos y sus referentes de derecha buscan deslegitimarlo, pero esa deslegitimación no hace efecto en los trabajadores, en la juventud, ¿no? En los sectores populares, sino que los ven claramente como cortinas de humo, como mecanismos para desviar la atención, ¿no? Entonces eso es bastante positivo. Sin duda hay un cambio en la subjetividad, y eso también se va a expresar en las luchas que sin duda se van a seguir desarrollando en diversos sectores, tanto en los trabajadores del campo, en los trabajadores mineros,
en campesinos también, en pequeños productores que se han visto afectados plenamente por la pandemia, en los trabajadores de la salud, en trabajadores portuarios que en el norte van a empezar también paralizaciones, ¿no? Es sin duda, como vuelvo a decir, hay un impacto de estas grandes movilizaciones que se dieron en Chile y que así como en Chile se empezó a cuestionar, bueno, ya tiene mucha más trayectoria, ¿no? El discurso de tirarse contra la herencia de Pinochet. Aquí también las movilizaciones que tiraron abajo al gobierno ilegítimo de Merino instalaron la consigna, ¿no? O el debate de cambiar la Constitución de 1993, que es el mecanismo legal a través del cual las políticas y las medidas neoliberales se han aplicado y se siguen aplicando en nuestro país, ante lo cual nosotros proponemos una asamblea constituyente verdaderamente libre y soberana para poder acabar con todo el régimen del 93 y que sean las mayorías trabajadoras, las mayorías populares quienes decidan, ¿no es cierto?, sobre los ejes centrales, tanto en la economía, en el trabajo, en la salud, etcétera, y que no sea la minoría de siempre, que además está muy vinculada a la corrupción, los que decidan por nosotros. Bien, Cecino, por esto último que decías del panorama más general de la crisis política que tiene el régimen en Perú y por otro lado las protestas de los trabajadores y los cambios que se están dando en su forma de pensar y esta forma de encarar también una solución a favor de las mayorías, te quería preguntar por último qué desafíos ves vos para la izquierda en Perú. Bueno, nosotros como medio, como la Izquierda Diario, hemos ido creciendo en colaboradores y colaboradoras y esperamos que eso siga siendo así, con colaboradores que son trabajadores de diversos sectores, tanto de salud, del sector retail, docentes, trabajadores mineros, estudiantes, y obviamente apuntamos a tener muchísimos más colaboradores con los cuales poder discutir, dialogar nuestra política y además que nuestro medio, la Izquierda Diario en el Perú, sea un medio al servicio efectivamente del conjunto de las luchas de la clase obrera. Esa clase obrera que la academia se negó y hasta pretendió decir que no existía. Hemos visto la semana pasada que la clase obrera, una vez más, está más presente que nunca y que tiene fuerzas para luchar y hasta hacer retroceder al Congreso y al Ejecutivo. Entonces hay la fuerza de la clase obrera con las movilizaciones de los trabajadores agrarios se ha demostrado que es posible desarrollar una lucha, porque aquí se habla mucho que no hay condiciones, que no hay experiencia de lucha de la clase obrera, y entre muchos otros argumentos que se dicen desde la burocracia sindical y desde la academia para pretender deslegitimar la fuerza que tiene la clase obrera y su rol en la transformación de las sociedades. Y eso nos parece que ha quedado demostrado hoy con mucha fuerza, más que antes, que la clase obrera está más presente que nunca y que si se unifica y se unifican todas las luchas, podemos dar pie a un gran paro nacional para poder verdaderamente acabar con el régimen del 93 e imponer una asamblea constituyente libre y soberana. Bien, bien, bueno, muy completo el panorama, Ceci, creo que es un gran desafío el que planteás, el que tienen ustedes ahí a través de la Izquierda Diario, acorde a estos cambios importantes que se están dando a favor en un sentido de una perspectiva de liberación de los trabajadores, ¿no? Nada, te mandamos un fuerte abrazo para vos y bueno, todos los compañeros que hacen la Izquierda Diario en Perú. Muchas gracias, Gastón. Bueno, saludos, Cecilia. Hasta luego. Pasó con nosotros Cecilia Quirós, ella es corresponsal y editora de la Izquierda Diario desde Tacna, Perú.